Estamos otra vez de vuelta, mis chicos. La profe, ¿Qué fue mi vida? Ya estamos listos. claro. Ok, continuamos, chiquillos. Hagamos el último esfuercito de viernes. ¡Listo! ¿Cómo les fue en su consulta? Bien, profe, todo bien. Les fue súper. Ok. Entonces, vamos a continuar. A ver, vamos a presentar. Ok. Ahí estamos, ok. Déjame apagar esta luz que me molesta. Listo, chiquillos. Entonces, aquí tenemos el riñón, ¿no? Como yo le digo, feito el dibujito, pero ahí está. Alguien que me diga en su consulta, alguien voluntario, ¿dónde están las nefronas? ¿En dónde las puedo yo dibujar aquí? ¿Voluntario? No hay. Profe, de lo que yo leí es Mateo, Alejandro, ¿qué es? Jacome. Jácome. Ajá. Ya, dime, mi amor, ¿dónde las dibujo? Eh, a ver, déjeme ver bien dónde está ahí. Ujú. Profe, yo en la médula renal superior. Ajá. Médula renal superior. Alejandro, ¿tú qué dices? ¿Dónde están las nefronas? Para mí que igual está en la médula renal Ya. superior. ¿Alguien encontró en algún otro lugar? Profe, yo encontré en la corteza renal. Perfecto. ¿Quién está hablando? ¿Nicolalde? No, Paz. Señor Paz. Ok, para los dos tienen razón. Miren, la nefrona ya seguramente ustedes ya encontraron que son las células, ¿no es cierto?, básicas del riñón, ¿no es cierto? Las nefronas están aquí en la corteza. Vamos a dibujarle, vamos a poner que aquí sea una nefrona. Pero también la nefrona ingresa a la parte superior, digamos que todos estos tubitos fueran una nefrona, ¿ya? También la nefrona ingresa a la parte superior de la zona medular. Por eso es que unos han encontrado que está aquí, pero básicamente se inicia acá, en la corteza. Aquí están y vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle nombre aquí. Vamos a ponerle nefrona, ¿ya? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más encontraron de la nefrona? Cuéntenme. ¿Hay una Eh, nefrona? ¿Cuántas hay? hay varias nefronas, profe, pero de lo que encontré yo es que sirve para la purificación de la sangre. Esa es la Ajá. función, ¿ok? Entonces, las nefronas, vamos a unificar criterios. La nefrona se encuentra en la corteza del riñón y se extiende, inclusive se mete a la zona medular, ¿ok? De ellas hay muchísimas, ¿no? Entre 1.000.000 y 1.300.000 en cada riñón. Mire la cantidad de células nefronas que hay. ¿Y por qué hay muchísimas? Por lo que acaba de decir el señor Jacome, porque ellas son las encargadas de filtrar la sangre. ¿Pero qué partecita de la sangre? ¿Qué parte de la sangre será que filtra? ¿Mm? La parte líquida de la sangre, ¿cómo se llama? Glomérulo. Los glomérulos, esas son partes de la nefrona, ¿no? Todo lo que es glomérulo, lo que es asa, el asa de Henle, todas esas son las partes. No, cuando nosotros, ahora vamos a dibujar aquí, cuando nosotros tenemos un tubito con sangre y lo dejamos reposar, los glóbulos rojos se quedan acá abajo se queda todas las células sanguíneas. Y acá arriba se hace un líquido en color amarillito. La otra vez les dije el nombre. ¿Cómo se llama ese líquido que está aquí? ¿Mm? La orina. No, de aquí sale la orina, sí, de la filtración se forma la orina, pero aquí no es orina. ¿Cómo Plasma. se llama? No. Profe, Ajá. Plaquetas. ya tomó lista. Es que recién se No te me preocupes, conecta el internet. no te preocupes. Continuamos nomás, tú tranquilo. Ah, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese líquido? ¿Mm? ¿No? Plaquetas. ¿Nadie? ¿Mm? Vamos a tener que dejárselos de tarea entonces. ¿Ah? ¿Nadie? La sangre está compuesta de dos partes. La una son los glóbulos o las células sanguíneas y la otra es el plasma.
El plasma sanguíneo. Es el plasma sanguíneo. Entonces, las nefronas lo que filtran es el plasma sanguíneo, ¿ya? Ese plasma sanguíneo, pues ahí hay muchas sustancias que en exceso son tóxicas, ¿ok? Ese exceso, estamos hablando de urea, estamos hablando de creatinina, estamos hablando de sales, es decir, una gran cantidad de ácido úrico, una gran cantidad de sustancias tóxicas. Eso es lo que hacen las nefronas. Filtran esta parte de la sangre, la filtran y es de ahí, de esa filtración en donde pues se forma la orina, ¿no? Entonces la orina, como la nefrona ingresa a la zona medular, la nefrona filtra, la pasa por acá y todas estas estructuras, como es las pirámides, las papilas, los cálices, todos ellos son encargados de ir filtrando y como embudo va cayendo así hasta acá, hasta que finalmente llega al uréter. Es todo un proceso bien interesante, complejo. Dígame. Entonces, ¿qué función tienen los túbulos renales? Los tubos, todos ellos filtran, todos ellos filtran. Todos, Pero mira, perdón. todos. Todos ellos filtran. Mira que hay varios procesos para que se forme la orina, ¿ok? Entonces hay que filtrar, hay que concentrar, son varios procesos para que se forme. Hay que secretar, hay que reabsorber. Entonces todas estas estructuras se encargan, porque no solamente hay que filtrar urea, hay que filtrar también creatinina, hay que filtrar ácido úrico, hay que filtrar todas las sustancias tóxicas que se den, que son sustancias nitrogenadas ya de desecho. Entonces, todas estas estructuras que vemos aquí y las que nos faltan, porque aquí no están todas en este dibujo, las que nos faltan, ¿no? Toditas ellas son encargadas de ir filtrando, ir purificando, le decía que los procesos para la filtración de la orina no solamente no solamente se reduce a filtrar, hay que secretarlos, hay que reabsorberlos, ¿no es cierto? Entonces, todos ellos tienen funciones específicas y comunes a la vez. Todas ellas hacen hasta que finalmente la orina atraviesa todo esto y llega acá a la pelvis renal, que inclusive parece un embudo. Aquí los cálices menores son como copitas, ellos van recogiendo lo que va filtrando y siguen reabsorbiendo y siguen sus procesos hasta que finalmente la pelvis renal, que pareciera un embudo y hace las veces de embudo, la orina cae y llega hasta el uréter. Entonces, la nefrona es una célula muy compleja, seguramente muchos ni siquiera lo entendieron, lo que copiaron es sumamente compleja, ¿no es cierto? Lo importante es que usted tenga claro que hay más de 1 millón de nefronas en cada riñón por la función importantísima que es empezar a fabricar a través de los procesos de filtrado, de absorción, de reabsorción, la orina. ¿Qué es lo que filtran? El plasma de la sangre. Le quitan todas las sustancias tóxicas y ellas se encargan de hacer todo ese proceso, ¿ok? También alguien encontró los tipos de nefrona porque cada nefrona tiene una característica diferente, ¿no? Unas tienen un asa de Henle más larga, otras tienen un asa de Henle más corta, que eso no viene ahorita no es de importancia ahorita para nosotros. Lo importante es saber que no todas las nefronas son iguales porque no todas tienen la función igual. ¿Alguien encontró los nombres de las nefronas? O sea, yo encontré algo que decía nefronas corticales y nefronas yuxtamedulares. Yuxtaglomerulares, ¿ok? Ahí hay dos tipos de nefronas, ¿no? Las yuxtaglomerulares, las corticales, y hay otras que se llaman también mediocorticales. Entonces, miren, cada una de ellas también tienen una función. Por ejemplo, las yuxtaglomerulares son aquellas nefronas encargadas de la concentración de orina. Cuando nosotros no tomamos suficiente agua, suficiente líquido, a veces se atrofian estas nefronas yuxtaglomerulares porque está muy concentrada la orina, está muy amarilla, está muy fuerte el olor, ¿no es cierto? Porque todos los cristales de las sustancias tóxicas y los cristales de toda la sustancia nitrogenada que se filtró por ahí, pues están muy espesas, digamos así, y no ha pasado la concentración que tolera este tipo de nefronas. Hay otras nefronas que son encargadas, en cambio, de absorber nutrientes. Las corticales, por ejemplo, ellas son las encargadas de absorber nutrientes. Entonces, lo más importante de todo esto es que usted haya visto que nuestros riñones son órganos súper importantes, están muy bien organizados. Cada una de estas
de estas estructuras anatómicas que están formando el riñón tienen funciones específicas y funciones comunes y complementarias a la vez, ¿ok? Finalmente, el resultado es una orina, ¿no? Que a través de la pelvis renal baja a los uréteres, ¿ok? ¿Qué más? Pues básicamente eso era lo que necesitaba que ustedes un poquito vayan a revisar, los que sí lo hicieron, porque sé que hay gente que ni siquiera lo abrió, que ya les conocemos, por lo tanto no es importante eso. Ok, entonces vamos a continuar. Después de el riñón vienen los uréteres. Vamos a ver hasta dónde avanzamos hoy, ¿ok? Y ahí están los uréteres, ¿no? Aquí está, mire, la pelvis renal, que fuera como un embudito, viene, y aquí empiezan los uréteres. Aquí tenemos los uréteres. ¿Cuáles son las características básicas de estos uréteres? Pues veámosle el tamaño, por ejemplo. Están entre 25 y 30 centímetros. Son muy finitos, muy delgaditos, ¿no? Tienen más o menos unos 3 milímetros de grosor. De ahí que cuando veíamos el video, la doctora decía que en un proceso de litiasis, pues ahí se va a complicar. La litiasis le habíamos dicho que era un cálculo, una piedrita que podría obstruir estos conductos que son tan delgaditos, ¿ok? La función de los uréteres, pues conducir la orina, ¿no? Desde el riñón hasta la vejiga urinaria. Profe, Dígame. ¿cómo se pueden tapar esos? O sea, Cuando sí. hay personas que se les hace cristales o cálculos, que son cristales de calcio, a veces exceso de calcio en la alimentación, el agua mineral, cálculos minerales, las piedritas que dicen, ¿no? A veces se hacen cálculos renales que eso termina en cirugía cuando los cálculos están como encarnados, incrustados en alguna estructura interna del riñón. Hay ocasiones en que no hace falta cirugía porque esos cálculos pueden ser rotos, pueden ser estrangulados a través de procesos con láser. ¿No es cierto? Cuando los hacen, como que los hacen pequeñitos, como que los muelen a través de un proceso de láser, esos cálculos ya convertidos en pequeños cristalitos van bajando y son expulsados a través de la uretra cuando orinan. En el caso de los hombres a veces duele mucho porque obviamente puede ir raspando, por muy pequeñitos que sean, pueden ir lesionando las paredes de la uretra. Sin embargo, es la forma como limpiar al riñón de aquellos cálculos que no están incrustados. Pero hay la posibilidad de una litiasis. Eso significa que a pesar de que se hizo un proceso con láser para poder desintegrar a ese cálculo que estaba muy grande, pues no todas se hicieron bien pequeñitas. Es probable que alguna quedó muy grandecita y ahí se tapona aquí, ¿no? Y se da el proceso de litiasis, que es pues el taponamiento con un cálculo. Entonces, no es tan común porque cuando hacen el proceso del láser, les toman ecos para verificar si todos los cálculos fueron reducidos a la mínima expresión, muy pequeñitos. Entonces, ya tal sería que en el eco no salga un cálculo que todavía está grandecito como para poder atravesar por los 3 milímetros de grosor que tiene los uréteres. ¿Ok? Entonces, los uréteres decíamos que básicamente sacan la orina del riñón, ¿no? A través de la pelvis renal, lo toman a la orina desde ahí y lo llevan hasta la vejiga urinaria. Los uréteres también tienen movimientos peristálticos, aquellos movimientos que tiene el intestino grueso, el esófago, ¿no? Para ayudar a que la orina pase y llegue rápido a la vejiga urinaria, ¿ok? Eso es todo básicamente en cuanto a uréteres, ¿no? Conductos de 25 a 30 de longitud, 3 milímetros de grosor y son los encargados de llevar la orina hasta la vejiga urinaria. En cuanto a la vejiga urinaria, habíamos dicho al inicio que pues no siempre tiene la misma forma, porque la vejiga urinaria si está llena, si está media llena o está vacía, pues va a cambiar la forma. Básicamente la vejiga urinaria la función es almacenar orina, ¿no es cierto?
Aquí vemos que dice aberturas uretrales y están dos puntitos ahí. Es decir, por ahí es en donde ingresan, por la parte posterior de la vejiga ingresan los uréteres y quedan estos dos orificios. Esos dos orificios más otro orificio más, que es el de la uretra, que estaría acá abajo, forman un triángulo. A ese triángulo se le denomina trígono vesical, ¿ya? Que son los tres orificios, digamos así, que se puede identificar en una vejiga verdadera en donde está el ingreso o por donde ingresan los uréteres a la vejiga y por donde sale la uretra de la vejiga. Entonces esos tres puntitos forman el trígono vesical o también se llama triángulo de Lietaut. Preferible trígono vesical es más fácil recordarlo, ¿no? Triángulo de Lietaut o trígono vesical. Listo, entonces vamos a ver uretra. Eso todo lo referente a la vejiga, ¿no es cierto? Reserva o reservorio de orina y se evidencia el ingreso de los uréteres y la salida de la uretra y forman el trígono vesical. En cuanto a uretra, al inicio habíamos mostrado esta imagen y le habíamos, muy hábilmente, un alumno se dio cuenta que esta uretra que va desde aquí, ¿no es cierto? Sale de la vejiga la uretra. En el caso del aparato genital masculino, pues atraviesa el pene. En el caso del aparato genital femenino, pues es muy cortita la uretra porque sale de la vejiga y llega hasta la vulva y ahí está el meato urinario. ¿Ok? Entonces, obviamente las diferencias están marcadas no solamente en longitud, sino también en ciertas estructuras que las vamos a ver a continuación. ¿Ok? Aquí tenemos una uretra masculina y habíamos dicho que la uretra básicamente es el conducto que permite la salida de la orina, ¿no es cierto? En el caso de la mujer. Y en el caso del hombre, pues obviamente también permite, pues, o es un órgano mixto, decíamos, compartido con el aparato genital, porque a través de la uretra también salen el semen con los espermatozoides. Entonces, esta uretra, el momento en que atraviesa, no solamente atraviesa el pene, sino también atraviesa la próstata, pues entonces ahí la uretra empieza a tomar nombre, ¿no? Por el lugar donde atraviesa. Por ejemplo, atraviesa la próstata, esa parte de la uretra que atraviesa la próstata se va a denominar uretra prostática. No es que hay tres uretras en el hombre, es la misma uretra que va tomando nombre por la estructura por donde atraviesa, que es compartida con el aparato genital. Entonces se llama uretra prostática, esta parte de la uretra que sale desde el cuello vesical de la vejiga, sale la uretra y atraviesa la próstata y se llama uretra prostática. La parte de la uretra que no está ni en la próstata ni en el pene se va a llamar uretra membranosa. Aquí hay músculo, ¿no? Atraviesa ahí y esto se llama uretra membranosa. Luego, la uretra ingresa, atraviesa todo el pene y se va a llamar uretra esponjosa. ¿Ok? ¿Por qué se llama uretra esponjosa? Porque obviamente aquí hay los cuerpos, bueno, cuando veamos aparato genital lo vamos a entender mejor. En el pene hay el cuerpo esponjoso y rodea la uretra. Por eso esa parte de la uretra se denomina uretra esponjosa y es precisamente por eso, ¿ok? Aquí alrededor de la uretra que está en color rojito aquí, pues hay el cuerpo esponjoso del pene y por eso la uretra toma el nombre de uretra esponjosa, ¿ok? El cuerpo esponjoso del pene rodea la uretra, en otras palabras, y por eso toma el nombre. Listo. ¿Qué más podemos decir de la uretra? No, algo que bueno, lo veremos también más a profundidad en aparato genital, pero sí se fija la relación bastante cercana que tienen los dos aparatos, ¿no? Cuando Profe, una persona, dígame. una patología así bien rara de la uretra.
Sí. Una patología que no es precisamente de la uretra o directamente de la uretra, pero está implicada la uretra, es el priapismo isquémico, que seguramente alguien se va a reír, pero como no tiene el micrófono encendido, no nos damos cuenta quién es que se ríe. El priapismo isquémico es la erección constante del pene. Se queda erecto por un montón de razones y otras que no se las sabe. Una de las que se sabe puede ser por los Disculpe, profe. medicamentos. ¿Mandé? Dígame. Yo también tenía otra pregunta, pero tranquila, o sea, Espérate, termine su espérate, frase y le yo también, completamos esto, ¿no? Entonces, el priapismo isquémico es cuando en el pene también hay cuerpos cavernosos, cuerpos esponjosos, hay lugares por donde se llena de sangre para la erección. Entonces, el priapismo isquémico no es otra cosa más que el pene se queda erecto por mucho tiempo sin tener nada que ver con una parte emocional de que va a tener una relación sexual o porque vio algo erótico o por una cosa así. Pues no, el priapismo isquémico es una patología causada por otras razones y que no depende de la persona, de su cabecita, de su deseo de tener un pene erecto. ¿Ok? Entonces, el priapismo isquémico, después de 4 horas de erección, empieza a doler y necesariamente esa persona va a tener que ir al médico para que esos ductos que se llenan de sangre en una erección sean evacuados, es decir, hay que hacer una incisión y retirar la sangre de estos ductos para que vuelva a la normalidad. Entonces, esa patología no es de la uretra, sin embargo, se ve afectada, puede inflamarse también la uretra, puede infectarse también la uretra por esa sería otra patología, ¿no? Por alguna enfermedad, una enfermedad de transmisión sexual, es decir, patologías propias así de la uretra, nada más que la litiasis, por ejemplo, pero hay otras patologías que la implican a la uretra por ser una estructura anatómica compartida. ¿Ok? Y en el caso del priapismo isquémico, que es bastante común, especialmente en las personas, en los niños a veces se da, y también en las personas muy grandes en edad, porque empiezan a tomar pastillas para tener una erección. Y a veces estas pastillas pues, tienen un efecto secundario debido a una enfermedad preexistente en esa persona. Entonces, ahí es cuando se da el priapismo. A veces se da infección en la uretra. Esta tal vez tendría más relación cuando una persona es sometida a una cirugía mayor y esta persona después de esa cirugía mayor no puede levantarse a orinar. Entonces, a esa persona le ingresan un catéter o una catéter uretral o una sonda uretral. La sonda ingresa por aquí, mire que va todito esto, atraviesa todo esto y llega hasta la vejiga, porque la función del catéter o de la sonda uretral es evacuar la orina que está en la vejiga. Entonces, hay ocasiones en que esa sonda ha producido, obviamente la sonda es solo temporal, pero hay ocasiones en que esta persona se complica su cirugía o tiene otro tipo de dificultades y la sonda se queda más del tiempo que estaba estimado, de tal manera que esa misma sonda es quien le puede causar una inflamación o una infección, porque es un cuerpo extraño a la uretra. ¿Ya? Entonces, ahí puede ocurrir eso cuando a través de este orificio uretral, ¿no es cierto?, ingresa la sonda o el catéter uretral hasta la vejiga y se puede pasar el tiempo prudente y es ahí cuando se inflama o se infecta. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que... No, me preguntaba, no sé quién, me preguntaba que si, ¿cómo era? Que si la vasectomía le da alguna dificultad por aquí. Pues no, decíamos que la vasectomía no, porque la vasectomía, en la vasectomía o en la cirugía, la microcirugía, porque realmente es algo muy, muy simplecito, de poco tiempo,
No tiene nada que ver acá ni con uretra, ni con pene, ni con nada de esto. La vasectomía básicamente es practicada de una manera muy, muy simplecita, pero en la bolsa escrotal o en el escroto. Cuando veamos aparato genital, tal vez le vamos a entender mejor, pero en el escroto es en donde se hace la incisión muy pequeñita, tratando de encontrar, en otras palabras, los testículos, ¿no? El escroto es la parte que cubre los testículos. Entonces, ahí en el escroto es en donde se hace una incisión muy, muy, muy pequeñita, tratando de encontrar los conductos deferentes que están ahí, ¿no? Y cortarlos o ligarlos de tal manera que ya los espermatozoides no van a pasar del conducto deferente al líquido seminal, por lo tanto no habrá embarazo. Eso es lo que ocurre. Por lo tanto, en una vasectomía no tiene nada que ver. Por acá no ocurre nada, no pierde poderes magníficos que usted tiene, no pierde nada, no pierde absolutamente nada. Todo lo contrario, como le decía, es una inversión. Es una inversión cuando ha decidido no tener más descendencia. Entonces, una vasectomía no daña para nada ninguna de estas estructuras anatómicas. ¿Ok? Obviamente es una decisión que debe estar bien pensada, bien tomada, y simplemente pues ya no desea tener más descendencia, de tal manera que se practica esta ligadura que pues no se lleva más allá de 15, 20 minutos, no más allá, y es fácil encontrar los conductos deferentes en la bolsa escrotal, de tal manera que eso es rapidito, ¿no? Poquitos días de recuperación y listo. Eso, ¿qué más? Ya no tengo más diapositivas. Sí, profe. Dígame. Profe, yo le quería preguntar. Disculpe una pregunta, cuando pasa eso de infección a las vías urinarias, ¿por qué pasa? O sea, ¿por qué Vías sucede? urinarias en hombre o O mujer, sea, especialmente en mujeres. En los hombre, hombres, bueno, te digo ambos, ya te digo Ajá, ambos. pero Las infecciones, eso mejor. algo está infectado, y si algo está infectado es porque hubo ahí una bacteria, ¿no es cierto? Entonces, una infección en vías urinarias en un hombre pudo haber sido contagiada por una mujer. A una niña rápido se infectan sus vías urinarias por el uso de un baño que esté en malas condiciones. La niña se siente, el hombre no. Entonces, si la niña se usó un baño que está contaminado, ella puede tener infecciones en las vías urinarias. Las vías urinarias se pueden infectar también por el uso de ropa en las niñas, por el uso de ropa interior, de un material que te haga sudar mucho o ropa muy apretada, ¿no? Por todas esas razones puede haber una infección en las vías urinarias. Puede haber el momento en que hay una infección en las vías urinarias en el caso de la uretra de la mujer, puede subir la infección facilito y complicar, porque recuerde que la uretra de la mujer es muy cortita y puede complicar pues las vías urinarias de tal manera que hasta el riñón puede llegar. Se ha visto casos de personas que han llegado a una insuficiencia renal, pero en su origen fue causado por innumerables infecciones de vías urinarias. En el hombre no es tan fácil que llegue porque obviamente la uretra es más grande, de tal manera que la infección en vías urinarias se queda en esta vía nada más, que es la uretra, ¿no es cierto? Entonces, pues generalmente se puede infectar la uretra en un hombre por contagio de una mujer o por enfermedades de transmisión sexual. Pueden causar infecciones, ¿ok? Eso con respecto a infección de vías urinarias. Profe, Uh-huh. ¿se puede revertir la vasectomía? Sí, cuando igualito que la ligadura de trompas de falopio en la mujer. Hay dos formas, o le corta o le liga. La ligada es la obstrucción, es como que le amarran, ¿sí? Es como que le atan ahí los conductos deferentes en el hombre, de tal manera que no sale, ¿no es cierto? No salen ya los espermatozoides del escroto, de los testículos, ya no sale, porque los conductos deferentes han sido ligados, han sido bien atados, o finalmente fueron cortados. Con mayor razón, la vasectomía y la ligadura de trompas de falopio, cuando es cortada, es irreversible.
Cuando es ligada o atada únicamente, pues ahí tiene, no recuerdo en este momento el nombre de esa nueva cirugía, que es volver a intentar poner en buen estado los conductos deferentes que fueron atados. No es tan simple, por eso por lo general lo que hacen es cortar, que sea definitiva, pero eso no significa que no haya un proceso que no sea definitivo, porque si solo lo ligan, sí se puede revertir. Pero por lo general, para tener un éxito total de la vasectomía es la ligadura, es cortar, ¿no es cierto? Cortar los conductos deferentes. Esa ya es irreversible, porque obviamente si ya no quiere tener, no es que no quiero tener ahorita y mañana sí. Por eso es importante que sean decisiones bien pensadas. Lo mismo ocurre con las ligaduras de trompa de falopio en la mujer. Cuando son cortadas, nunca más bebés. Cuando son ligadas por ataduras, ahí sí. Pero obviamente es un proceso que no tiene un porcentaje 100% de que nuevamente va a poder tener bebés, porque si ya lo obstruyeron durante un buen tiempo, pues está lesionado ese tejido, hay que volver a unir ese tejido, sean las trompas o los conductos deferentes. Entonces no es tan simple, no es tan sencillo, aunque no imposible, pero con baja probabilidad de poder quedar bien y nuevamente tener bebés en el caso de la mujer con las trompas de falopio. ¿Ok? Entonces, es una Profe, decisión la que debe ser operación, bien la que usted pensada. decía que no se acordaba el nombre, Perdón. la operación que usted decía que no se acordaba el nombre es Esa vasostomía. esa es. Ya. Esa es. Eso nomás, profe. Ya, mi amor. Sí, esa es. Que ella, digo, tiene la posibilidad, ¿no? Pero por eso es que generalmente para evitar, porque ¿qué tal? Se hace solamente una ligadura, una atadura de conductos deferentes y después de un tiempo le quieren hacer la cirugía y no le va bien. Entonces, por eso es preferible. Lo piensa bien. Si ya lo pensó, definitivo. Cortar los conductos deferentes y se acabó el problema. Eso es cuestión de poquito tiempo, una microcirugía ambulatoria. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Creo que, a ver, Profe, ¿qué pasa si uno tiene el miembro viril masculino muy grande? O sea, ¿existe alguna consecuencia perjudicial? no tiene nada que ver, ni muy grande, ni muy pequeño, a no ser que sea ya una patología, que esa las debemos de ver así mismo en aparato genital. Hay una patología que se llama micropene, ese sí ya es muy pequeño, que es menos de los estándares considerados normales, ¿ok? Que eso lo vamos a ver. Y si es muy grande, pues muy grande, nomás, no pasa nada. Profe, ¿cuál es ¿Ok? el estándar? ¿Quieres ir a medir? Me has hecho reír. Verán. Ahorita que están haciendo preguntas, me acordé de algo. Eh, Cuando topemos, que ya será la próxima clase, creo, aparato genital, yo quisiera que ustedes lo tomen primero con la seriedad del caso, con la madurez del caso. Si hay alguien que por razones religiosas, de criterio, de cultura o de lo que sea, no puede escuchar algunas palabras que le parece como muy fuera de foco, simplemente se desconecta. No quisiéramos tener la dificultad que tuvo el doctor Anda. Todo el mundo conocía al doctor Anda. El doctor Anda, respondiendo a una de las preguntas, y como ahorita están haciendo preguntas ustedes, el doctor Anda, como médico, con mayor razón, intentaba, es más, yo lo veía como que era la oportunidad para que los estudiantes puedan hacer todas las preguntas, y sin embargo, alguien fue y le dijo al padre rector que el doctor Anda estaba dando técnicas de masturbación. Obviamente, el padre casi cae con infarto y lo mandó a ver al doctor a preguntarle qué estaba pasando. Entonces, así como usted tiene muchas preguntas y nosotros no tenemos dificultad en poder aclarar si está a nuestro alcance, y si no, pues le decimos, sabes que déjame consultarlo, ¿no? En realidad, por ejemplo, mira, ahorita no me acordaba el nombre de la cirugía, el Andrés lo buscó por ahí y le dio en el clavo, esa misma era. Entonces, así hay mucha gente que tiene preguntas y tiene
curiosidades, porque básicamente los temas de educación sexual en casa, casi ninguna casa lo topan, ¿no? Por recelo, los chicos no preguntan a los papás, a las mamás, por infinidad de razones, o los padres asimismo por algunas razones no son temas de conversación en casa. Entonces, lo más adecuado es que usted pues lo pregunte en clases. Lo pregunta en clases, si lo podemos, lo resolvemos, y si no, lo buscamos, lo investigamos. Yo tengo un montón de gente, de médicos, a quienes le puedo preguntar algo que yo no sepa, porque uno no sabe todo. Entonces, lo podemos tratar en clases, pero no quisiera bajo ninguna circunstancia que a alguien se le vaya a ocurrir decir que estamos diciendo cosas que no se han dicho. Ventajosamente ahora grabamos, ¿no? En la época del doctor Anda, cuando ocurrió, pues estábamos en clase y no había grabación, de tal manera que de verdad el doctor Anda se molestó mucho y los perjudicados fueron el resto. Por culpa de una sola persona fueron perjudicados todos, porque en síntesis ya el doctor no aceptó ninguna pregunta y básicamente a lo que fue estructuras anatómicas y punto, ahí pare de contar. Entonces es una pena, porque es una pérdida, en realidad es una pérdida de posibilidad de informarse. La persona que más necesita conocer de su cuerpo es usted. Es usted, algún día va a casarse, va a ser papá, para que pueda cuidarse, para que sea el mejor esposo de este mundo, para un montón de cosas. Es necesario conocer su cuerpo, pero no desde el morbo, no desde esa barbaridad que habían dicho cuando el doctor Anda lo que pretendía era informarle, responder a las preguntas que tenían los estudiantes. Entonces yo sí quisiera que eso no ocurra, chicos. Ya le digo, si hay alguien que por la razón que sea le parece que no es conveniente para sus oídos escuchar, pues simplemente se desconecta. Yo no tengo dificultades, siempre se lo he dicho, no tengo dificultades. Si yo veo que hay un solo estudiante, pues con uno trabajamos. Total, yo igual tengo que dar la clase queda grabada y queda subida. Pero lo que necesito es eso, chicos, que lo tomen con la seriedad y la madurez del caso. No pierdan la posibilidad de aprender a conocer su cuerpo o a poder quitar esas dudas que posiblemente tenga. Y no posible, segurísimo las tiene. ¿Ok? Porque usted todavía no tiene la experiencia del caso como pues para poder decir, no importa, yo esto ya me lo sé y ahí lo dejo. ¿Ok? Sin embargo, ya le digo, quisiera que lo tome así, con la madurez del caso. El otro día comentaba yo con el profe Henry, decía, yo estoy embarcadísima porque qué tal me pasa lo mismo que al doctor. Entonces, yo no tengo dificultades en responderle cuando lo sé. Cuando no, le digo, me olvidé, no lo sé, me he olvidado y lo buscamos, ¿no? Pero, por favor, con la madurez del caso, y ya le digo, facilito, no le gusta, desconéctese. Es súper fácil, ¿ya? Listo, entonces, este aparato excretor o urinario es cortito, pero porque la continuidad obviamente es del aparato genital. Ya en el aparato genital, cuando veamos algunas cosas, pues vamos otra vez a acordarnos del aparato urinario o excretor y vamos a ver la relación tan estrecha que tienen estos aparatos. Por eso es que se llama urogenital. ¿Ok? Listo, creo que no se nos queda nada. Profe, Dígame. ¿puede regresarle a la diapositiva, la 19, la de arriba, por favor, para tomar una captura? Por favor, gracias. ¿Esta? Sí, profe. Ok, Ya le puede quitar, muchas gracias. listo. Ok, entonces decíamos que la próxima clase, Perdón. la próxima clase vamos a ver aparato genital. Pues bueno, yo creo que masculino hemos de empezar, ¿no? ¿O quieren un aparato genital femenino primero? Lo que sea, profe. Lo que sea, ok. Los Continuamos. dos, profe. No, los dos íbamos a ver, tenemos masculino. que ver, ¿ok? ¿Qué más? Creo que no se me queda absolutamente... una pregunta que no han hecho, que suelen hacer los chicos, ¿no? Cuando se habla de vasectomía, si ya le corta o le liga el conducto deferente
y los espermatozoides no pueden salir, ¿a dónde se van? Yo tenía una guagua que decía, y ahora se va a inflar, decía, ¿y a dónde se van los espermatozoides? Recuerde que las células nacen, crecen, viven y se mueren, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre con los espermatozoides cuando no pueden salir a través del conducto deferente porque ha sido ligado de la forma que haya sido, porque es ligado, no puede salir. Entonces, hay unas células que se llaman macrófagos, que sí las vimos el año pasado, que son las que se lo fagocitan o se lo comen. ¿Ok? Entonces, los espermatozoides, cuando ha habido una vasectomía, en el caso de los hombres, una vasectomía, los espermatozoides no pueden salir a través del conducto deferente y lo que ocurre es que son fagocitados por un macrófago. Esto también ocurre cuando un hombre se ha contagiado de gonorrea, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre cuando la gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual? Cuando hay una gonorrea, y salen atrofiados los conductos deferentes por la infección que se da. Entonces, al atrofiarse los conductos deferentes, atrofiarse y se hace más angosto su diámetro, de tal manera que los espermatozoides no pueden pasar. Entonces, lo que ocurre es que los espermatozoides después de unos días se mueren y los fagocitos se lo fagocitan los macrófagos, se lo comen, ¿ok? Y desaparecen. No ocurre absolutamente nada. Por eso es importante las enfermedades de transmisión sexual evitarlas porque muchas de ellas traen como consecuencia la esterilidad. Y ahí tenemos a la gonorrea. Cuando la gonorrea está muy agresiva, la infección con la gonorrea, a tal punto que ha dañado los conductos deferentes. Entonces, sí hay que cuidarse. Ya digo, la intención no es que tenga miedo, la intención es que conozca lo peor que le puede pasar para que usted pueda manejarse y cuidarse. Eso es todo. Esa es la intención, no asustarlo para que usted pues diga, no quiero contagiarme de nada. No ocurre así, no es así. Cuando usted sabe cuidarse, se conoce primeramente y sabe cuidarse, no va a ocurrir nada. O las posibilidades pues van a reducir. Porque si usted se conoce bien, usted se cuida bien, pero se toma los tragos y se va por ahí de fiestita, pues cualquiera lo puede contagiar porque usted no estaba consciente de sus actos. Entonces, puede ocurrir eso también. ¿Ok? Listo, chiquillos. Ha sido un gusto trabajar otra vez con ustedes. Esperemos que les vaya súper bien, mis niños. Bye. Luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Se me cuida. Un saludito. No, profe, gracias. Agradecido. Igual mi- Hasta luego, profe. Gracias, mi profe, gracias. Muchísimas gracias, profe. ¿Perdón?